Buenas tardes a todos, mi nombre es Marina Morla, soy investigadora y profesora en las Facultades de Derecho y de Biotecnología de la Universidad de León. Antes de nada, quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Biotecnólogos de León la oportunidad que me dan de volver a participar en estas jornadas Conciencia T que organizan todos los años y que siempre son tan interesantes. En esta ocasión, mi ponencia va a versar sobre trasplantes, la extracción de órganos humanos con fines de trasplante. Aunque es un tema que a priori nos puede parecer un tanto desconocido, porque no deja de ser algo tabú, no hablamos con facilidad o de manera habitual acerca de cuál es nuestra voluntad sobre el destino de nuestros órganos una vez fallezcamos. No obstante, es un tema de lo más interesante desde el punto de vista de la biotecnología y del derecho, como vamos a ver en los próximos 10 minutos. Cuando hablamos de trasplantes, hablamos de una alternativa terapéutica para un paciente que no observa en otras alternativas una mejoría de su salud o incluso la posibilidad de salvar su vida. Bien, pues a la hora de abordar esta temática, los trasplantes, tendríamos que acudir a estas cifras. Las últimas cifras publicadas por el Newsletter Transplant en el año 2019, que nos indican que en Europa, que somos 510,5 millones de habitantes, este año, en el 2019, solamente hubo 11.492 donantes de órganos reales post-mortem. Claro, esto pone de relieve que hay muy pocas personas que se conviertan en donantes de órganos después de su fallecimiento. Fijaos en esta otra imagen. En las cifras que podemos observar en cada país nos indican el número de donantes reales post-mortem por millón de población. Y si nos fijamos con detenimiento, España supera con creces a cualquier otro país de Europa, pero no solamente de Europa, también del mundo. Claro, observando estas cifras, nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Nos estamos enfrentando a un problema de salud pública serio, la escasez de órganos. Y es que miles de personas mueren cada año en lista de espera, a la espera de un órgano para ser trasplantados. Bien, alternativas que se han propuesto para dar solución a esta problemática, pues observaríamos desde la creación de órganos humanos. Ahí tenemos investigadores que están investigando cómo poder crear órganos humanos en primates, por ejemplo, quimeras de humanos en primates, modificando genéticamente este tipo de animales para que desarrollen órganos humanos para luego ser trasplantados en personas. No obstante, esta técnica no cumple en Europa ciertos estándares éticos y es por ello que estos investigadores se tienen que ir a otros países donde poder llevar a cabo ese trabajo, como por ejemplo podría suceder en China, que tiene una regulación más flexible en ese sentido. Bien, pues si descartamos la opción de crear órganos humanos en animales, podríamos acudir a alternativas como la creación artificial de órganos, por ejemplo, a través de la impresión 3D. ¿Qué ocurre? Que este tipo de técnicas no permiten esperar que a corto plazo vaya a ser viable dar solución a la problemática de la escasez de órganos empleándolas, ¿no? Por lo tanto, solamente podríamos deducir que una solución esperable se encuentra en las personas, ¿no? En la donación de órganos, que sean las propias personas las que den sus órganos con fines de trasplante para solucionar esta problemática de la escasez de órganos. Tanto personas vivas como personas fallecidas. ¿Qué ocurre? Que las personas vivas no pueden lógicamente donar todos sus órganos, no podrían, por ejemplo, donar su corazón porque fallecerían. Por lo tanto, es en las personas fallecidas donde encontramos un mayor potencial para dar solución a este problema de la escasez de órganos. Bien, por lo tanto, los países que se preocupan de este tipo de políticas han articulado o han propuesto 3 modelos de obtención de órganos para trasplante a lo largo del tiempo. Así encontramos el modelo de donación, el modelo confiscatorio o automático y el modelo de mercado. Es cierto que de los 3 el modelo de donación es el que ha observado una implementación mayor, más extensiva en estos países que se preocupan por este tipo de políticas.
El modelo confiscatorio, por contra, no ha observado una aplicación práctica. ¿Qué dice este modelo? Este modelo vendría a decir que los órganos son un bien social sometido al interés público y por lo tanto los individuos no se podrían oponer a la extracción de sus órganos tras su fallecimiento con fines de trasplante. Claro, este tipo de modelo, aunque potencialmente podría solucionar el problema de la escasez de órganos, plantea una serie de dilemas éticos muy difíciles de resolver, por lo tanto no se llega a aplicar en la práctica. No obstante, el modelo de mercado, que lo que plantea es que los órganos son cosas susceptibles de entrar en el comercio, sí que se ha llegado a aplicar en muy pocos países: Irán, Filipinas e India. Y se ha observado que efectivamente se puede llegar a obtener más riñones en este caso. No obstante, también plantea dilemas éticos. ¿Quién acudiría a vender sus órganos en este tipo de mercado? Las personas con más necesidad económica. ¿Y quién podría permitirse comprar órganos en el mercado? Las personas que tengan más capacidad económica. Por lo tanto, debido a, entre estos otros problemas éticos, no se llega a aplicar con extensión este modelo. Es el modelo de donación, como decimos, el que más extensión ha observado. En este modelo es el individuo el que voluntariamente va a donar sus órganos para trasplante tras su fallecimiento. No obstante, dentro de este modelo tenemos que tener en cuenta que existen una serie de factores que van a tener un impacto a la hora de obtener más o menos órganos disponibles para trasplante. Entre ellos tendríamos que mencionar el sistema de consentimiento que se regule en el Estado, el papel que tendrá la familia, etc. Vamos a ir viéndolos. Bien, los sistemas de consentimiento. Encontraríamos países que regulan un sistema de consentimiento explícito, es decir, el individuo solamente se convertirá en donante si en vida consintió expresamente a ello. Por contra, hay otro número de países que regulan un sistema de consentimiento presunto. ¿Qué quiere decir? Que si el individuo no manifestó su voluntad en vida, se va a presumir que no se oponía a la donación, que quería ser donante. Bien, en España el sistema de consentimiento que se aplica es el sistema de consentimiento presunto. Si el individuo no dice nada, se presume que quería donar. No obstante, no podemos deducir que de este sistema de consentimiento dependa un aumento de obtención de órganos disponibles para trasplante, porque otros países del mundo lo tienen implementado y tienen una obtención de órganos mucho menor a como la tiene España. Bien. Por lo tanto, hay otra serie de factores que van a tener un impacto más allá de cómo se regula la cuestión del consentimiento. ¿Cuáles son estos factores? Podríamos hablar de la logística sanitaria, por ejemplo. De poco va a servir presumir el consentimiento de un individuo que nada manifestó en vida si no disponemos de suficientes camas en UCI, de suficientes ambulancias, si no disponemos de suficiente personal sanitario, etc. Del mismo modo, de poco sirve un sistema de consentimiento presunto si el partido político de turno en el gobierno no destina una serie de presupuestos para el sistema sanitario y concretamente para este apartado del sistema sanitario que son los trasplantes, ¿no? Si no disponemos de una infraestructura sólida, si no destinamos dinero a la formación de profesionales, etc. Del mismo modo, el tipo de fallecimiento también va a influir. A mayor número de fallecimientos por muerte cerebral, mayor número de órganos obtenidos para trasplante, ya que este tipo de fallecimiento permite extraer todos los órganos del individuo fallecido, mientras que el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria no permite obtener todos los órganos con fines de trasplante. Del mismo modo, las creencias, la religión también van a tener un impacto a la hora de analizar ese nivel de órganos obtenidos para trasplante. Por ejemplo, mientras que para el cristianismo no supondría mayor problema que el individuo desease donar sus órganos tras su fallecimiento, para religiones como el sintoísmo sí que supondría un problema. Por eso en aquellos países donde se practica esta religión, el número de donantes es muy bajito todos los años. Y entre otros factores, la educación, el acceso a información por parte de la ciudadanía también se va a constituir como un factor fundamental.
una ciudadanía desinformada acerca de cuestiones esenciales sobre el sistema de trasplantes en su país, quizás sea más propensa a rechazar esa opción de convertirse en donante tras el fallecimiento. Pero si dentro de todos los factores que tienen un impacto en el proceso de trasplante podemos destacar alguno, este es la familia. Y es que la familia siempre va a tener un papel en el proceso de donación, independientemente del sistema de consentimiento que se regule en el país en cuestión, sea de consentimiento explícito o sea de consentimiento presunto. Además, un factor que se añade dentro de esta cuestión del papel de intervención de la familia es que en muchos casos nos encontramos con que la normativa, la ley, no determina con claridad cuál es el nivel de intervención de la familia. Y esto es un problema, porque si la familia es el factor que más impacto va a tener en el proceso de obtención de órganos, tenemos que conocer con claridad cuál es el nivel de intervención de la familia, hasta qué punto puede decidir. ¿Podría decidir por encima de la decisión del individuo fallecido? ¿Solamente cuando el individuo no manifestó su voluntad en vida? ¿O podría incluso decidir por encima de su voluntad cuando aquel sí que la manifestó en vida? ¿Podría, por ejemplo, derribar un consentimiento expreso del individuo fallecido? ¿O podría derribar un rechazo expreso? Bien, la casuística es tan amplia que la normativa, en la inmensa mayoría de casos de cualquier país, no llega a abarcar todos los supuestos. Hay inmensas lagunas jurídicas en esta cuestión concreta. Y claro, además hay que añadir que lo que sucede en la práctica en muchos casos difiere de lo que sucede en la teoría, en lo que dice la ley. Y el ejemplo que podemos mencionar es España. ¿Qué dice la normativa? El Real Decreto del año 2012, que regula el sistema de donación y trasplante de órganos en España, establece un sistema de consentimiento presunto y dice que si el individuo manifestó su oposición, esta deberá ser respetada. No obstante, la Organización Nacional de Trasplantes ha establecido, menciona en uno de sus documentos, que la entrevista a la familia, la autorización de la familia, tiene que ser un trámite necesario e ineludible. Por lo tanto, deducimos que la familia va a ser un filtro siempre necesario y que quizás la voluntad de la familia o la decisión de la familia sea respetada por encima de la voluntad del individuo. ¿Por qué? Quizás porque se entiende que la familia es quien más por su cercanía al individuo, va a conocer con mayor veracidad cuál era la última voluntad real del individuo. Claro, en esta situación nos encontramos con que encontramos enfrentados la voluntad del individuo fallecido, la voluntad de la familia y de un tercer agente que no hemos mencionado a lo largo de toda esta charla, pero que es fundamental: el potencial receptor, el que está esperando por el órgano, el que tiene la necesidad de obtener ese órgano para mejorar sus expectativas de vida. ¿Qué pesa más? ¿La voluntad de un individuo que fallece y que no va a necesitar sus órganos tras su fallecimiento? ¿La voluntad de la familia del individuo que no ha manifestado su voluntad? ¿O el derecho a la vida y a la salud del individuo que está a la espera de un órgano para poder mejorar su calidad de vida? Bueno, esta problemática, que es compleja y difícil de resolver aparentemente desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico, tiene una solución evidente, que es tal y como lo regula la normativa. Parece ser que a nivel legal, la voluntad del individuo y de la familia siempre va a tener más peso y deberá ser respetada por encima de las necesidades del potencial receptor que ve en peligro su vida y su salud. Bien, pues hasta aquí mi ponencia, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión o deseáis conocer más sobre este asunto tan interesante, no tenéis más que poneros en contacto conmigo. En esta diapositiva os dejo mi contacto y nada más. Un saludo y hasta pronto.